Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático, ENAP, energía para Magallanes, TAPSA, líder en conectividad, Inmobiliaria Salfa Austral y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Avanza sin límites, presentan Aquí Hidrógeno Verde. Conduce Christopher Césped Cortés. Once de la mañana con 5 minutos para este día martes 22 de abril del 2025. Como es habitual, los días martes desarrollamos este programa Aquí Hidrógeno Verde en Polar Comunicaciones. Semana tras semana desarrollamos este programa, este espacio periodístico de conversación, de análisis de lo que pasa en relación con el hidrógeno verde a nivel internacional y por supuesto en Chile y sobre todo su proyección en la región de Magallanes. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar diversos temas junto con diversos invitados desde las empresas involucradas en los proyectos, las autoridades también. Hemos tenido la posibilidad de conversar con el mundo de la academia, con ONGs, con académicos, con emprendedores. Hemos intentado tener la visión, la producción lo más integral posible desde todas las aristas, desde todas las realidades, lo que va rodeando esta apuesta industrial del hidrógeno verde. Siempre es habitual que este espacio lo desarrollemos en el set número 3 de Polar Comunicaciones, en nuestro otro estudio, por motivos técnicos y por motivos de que vamos a realizar la conversación vía telemática, vía Zoom, es que nos encontramos en el set 1, en el set principal de nuestra casa comunicacional. El próximo bloque nos trasladaremos a las otras instalaciones con nuestras invitadas, ya las tenemos comentando lo que estaremos conversando en el segundo bloque. En estos instantes le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado que ya se encuentra conectado vía Zoom, me confirman los muchachos en producción. Nos referimos a Tomás Godoy de Endres Madhauser, o Endres Madhauser. Vamos a estar conversando respecto a eso y mucho más también esta mañana aquí en el programa. Tomás, muy buenos días, gracias por contactarte con nosotros desde Punta Arenas, Chile. ¿Cómo está esta mañana? ¿Nos recibe bien en la señal de audio e imagen? Perfectamente, Christopher. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estos minutos de su jornada. Nosotros también le escuchamos ahora en fuerte y claro. También le recibimos bien la señal de video. Para quienes no están muy interiorizados, ¿qué nos podría comentar respecto a Endres Madhauser? El posicionamiento que lleva aquí en Chile y cómo también va conectando junto con el tema del hidrógeno verde, y ahí después vamos entrando de lleno a todos los temas que van rodeando este tema que semana tras semana va trayendo distintas novedades. Sí, bueno, Endreshauser es una compañía transnacional de origen suizo, tiene muchísimos años en el mercado, es conocida en la industria en todo ámbito, principalmente minero en Chile, también en gas y petróleo, alimentos, etcétera, como una de las mejores empresas para adquirir equipos de medición. Nosotros nos concentramos en lo que es obtener los datos de los procesos, y seguramente han estado hablando de distintos procesos durante el último tiempo. Bueno, nosotros estamos ahí para ayudarle al cliente a obtener el dato que él necesita para controlar el proceso. Principalmente entonces de la experiencia de la minería, vinculado con el tema también de la medición, el poder prestar insumos, equipos, el ir constantemente haciendo el seguimiento de cómo eso se va actualizando. ¿Cómo es para Endreshauser el vincular con el tema del hidrógeno verde, el traspasar estas experiencias de trabajo, por así decirlo, que si bien es cierto se mantiene en el sector del tema energético, el poder también estandarizarse, ir a la vanguardia de este tema que semana tras semana va trayendo nuevas variantes, nuevas actualizaciones, aplicaciones también, como el caso por ejemplo en Japón de Toyota ya sacó un vehículo, el GR Yaris, lo modificaron para hidrógeno verde. Porsche tiene su copa en Italia también, entre otras cosas. ¿Cómo es ese traspaso de la experiencia del mundo de la minería a probar también en la puesta del hidrógeno verde? Mira, el hidrógeno para nosotros no es algo nuevo. Existe hace muchos años ya aplicaciones de hidrógeno, tanto en aplicaciones de refinación como en alimentos, hidrogenación de margarina,
etcétera. Eso no es algo que para nosotros sea especial. Lo que se ha convertido en especial, uno, es los volúmenes y dos, las presiones a las que estamos trabajando en esta nueva industria. En general, aquí estamos pensando en elevar las presiones bastante y eso lleva un montón de nuevos desafíos para los equipos de medición. Problemas de permeación, problemas de fragilización de metales, etcétera. Y hemos ido trabajando investigación y desarrollo muy fuerte en ese sentido también para identificar los materiales correctos, las formas de medir, qué tipos de equipos se pueden utilizar y qué tipos no, y así. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan nuevo para nosotros, pero las aplicaciones son las nuevas y ahí hemos trabajado en eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de Endreshauser en poder ir estandarizando el tema tecnológico, las metodologías, con estas particularidades que tiene el tema del hidrógeno verde o las proyecciones que hay también respecto a esta industria, en comparación, como usted nos mencionaba, a diferencia del tema minero? Ha sido interesante esa dinámica de ir haciendo benchmark, puntos de referencia con el mundo digital del día de hoy. Me imagino instancias capaz de vía Meet o Zoom o de forma telemática, el poder participar de conferencias, de ferias. ¿Cómo es ese tema del ir estandarizando, por así decirlo? Sí, bueno, hay estándares internacionales que todavía se están escribiendo y se están rediseñando. Hay mucho por aprender todavía respecto a la experiencia misma, cómo va a funcionar en el largo plazo. Ahora, también hay otro tema, el hidrógeno verde. Uno generalmente habla de hidrógeno verde, pero hay una parte importante que es el amoníaco verde, que es otro pilar fundamental y que en la región, especialmente en Magallanes, es muy importante, donde también hay otros desafíos como toxicidad y otras áreas que hay que estandarizar y cuidar para que no sean riesgosos para las personas. ¿Qué opiniones tienen respecto a algo que ha sido abordado a nivel nacional y no solamente con el hidrógeno verde, sino también junto con otros sectores productivos e industriales, en lo que tiene que ver con el tema de los plazos, los permisos, la permisología, este tema de los trámites? Hay opiniones cruzadas, hay quienes dicen que, claro, está bien marcada la cancha en Chile respecto a esos temas de las regulaciones, que permite también un tema de seriedad, de tranquilidad. Hay quienes otros que plantean que puede generar dudas para ciertas inversiones o proyectos o el avance de los mismos. ¿Qué lectura tienen respecto al tema de la permisología y las instancias de desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde? Hay que calmar un poquito la ansiedad considerando los montos que se hablan, la envergadura de los proyectos, o va avanzando en el ritmo que corresponde todo este tema del hidrógeno verde. ¿Qué nos podría comentar respecto a aquello? Bueno, yo creo que todos quisiéramos que esto fuera más rápido, que lográramos acelerar los procesos para obtener los beneficios lo antes posible de esta nueva industria. Pero al mismo tiempo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con el cuidado necesario, de modo que no vayamos a tener incidentes en este sentido. El hidrógeno como tal es un gas inflamable, es un gas con cierto riesgo. Tal vez está mitificado en el sentido de la historia de las explosiones de Hindenburg, etcétera, pero al mismo tiempo es necesario hacerlo correctamente. La llama del hidrógeno, bueno, seguro que lo han comentado, no es una llama visible, no arde, entonces es fácil que pueda haber un incidente en ese sentido. Por lo tanto, es necesario tener un proceso de permisología que chequee y que controle que las cosas, o más bien los diseños, sean correctos. Pero al mismo tiempo, todo el proceso de ventana única que ha estado impulsando el gobierno, por lo que nosotros hemos visto, si bien un poco más lento de lo que uno quisiera, está avanzando y se está logrando en ese sentido algo de mejoría. Por otra parte, claro, todos quisiéramos que la cosa fluyera más rápido, todos quisiéramos que en ese sentido pudiéramos tener rápidamente implementados los proyectos, pero cuando uno ve dentro de todos los proyectos más grandes, con algunos meses de retraso o no, se han ido presentando y han ido desarrollándose según los planes originales. ¿Cuáles son las potencialidades que detecta Endreshauser en Chile para poder ser un lugar interesante, un buen posicionamiento en tema del hidrógeno verde, incluida la región de Magallanes? ¿Qué potencialidades tiene el país? ¿Tiene ventajas comparativas? ¿Tiene ciertas particularidades que uno podría decir
guarden en paciencia respecto al avance o concreción de los proyectos, porque Chile tiene ciertas características que podrían diferenciar capaz con el resto de los otros países que están en esta apuesta industrial. ¿Han podido detectar capaz en ciertas potencialidades y desafíos a la vez del país en términos del hidrógeno verde y lo asociado? Sí, absolutamente. La capacidad de generar energía, la capacidad de poder generar energía en forma económica es un diferenciador tremendo. Nosotros tenemos un potencial tanto en el sur con el viento, que tiene factores altísimos, le llaman factores de planta, que es la posibilidad de generar en el año un cierto porcentaje del año de forma continua. Y en el norte también el sol en forma permanente y todo a muy bajo costo. Lo convierte en una muy buena alternativa. Por otro lado, claramente, y no tiene sentido desconocerlo, estamos lejos de todos los puntos masivos de consumo y por lo tanto el trasladar el producto final a los puntos de consumo también es desafiante. Todo el tema de los puertos, las posibilidades de tener donde embarcar, la posibilidad de recibir el material que hay que construir o con el cual se construyen las plantas, todo es complejo en ese sentido. ¿Cuáles son los principales desafíos que existen hoy día en el país en términos capaz como de infraestructura? ¿Existen capaz algunas cosas que todavía es necesario o que detecten ahí que es necesario poder estandarizar, actualizar, mejorar? ¿O se está avanzando también de acorde al ritmo de cómo va avanzando esta apuesta industrial? ¿Cómo está preparada la cancha en Chile, para así decirlo capaz de una forma un poquito más coloquial respecto al hidrógeno verde? Nosotros vemos que falta un poco de experiencia y hay proyectos nuevos que se están haciendo, pero en general se están comprando todos afuera. Se están implementando los proyectos en el extranjero porque no está la capacidad en Chile de poder armar un proyecto completo de esto. Tal vez se puede armar una planta de agua inicialmente acá, pero la parte de electrólisis, la parte de alimentación o compresión se tiende a hacer afuera. Y el riesgo de eso es que se suministren componentes de esas plantas que en Chile después no puedan ser soportados o no estén correctamente soportados. Lo hemos visto con algunos proyectos más pequeños. Nosotros por nuestro lado también hemos intentado ayudar en la definición de ese tipo de equipos, cuáles son los más adecuados para cuál aplicación, y eso entonces eso puede ser algo que debiéramos ver con un poco más de cuidado, que realmente estén las competencias. Años atrás, más bien algunos meses atrás más bien, conversando con Erwin Plett, hablábamos del tema de las capacidades de educación, las capacidades de poder crear el capital humano que se necesita, los conocimientos necesarios. Nosotros, por ejemplo, en la compañía acá estamos invirtiendo en un centro de competencia e innovación donde vamos a poder entrenar personas en el uso de los equipos de medición. Poder decirles, mira, esta es la última tecnología que existe en el mercado y de esta forma se utiliza, de modo que en el momento de llegar a terreno, a la planta, la sepan utilizar y no empiecen a aprender sobre la marcha con el riesgo que eso implica. Considerando que, claro, el hidrógeno verde no es algo relativamente nuevo, pero sí en el último tiempo han habido capaz como más repercusión, más ruido comunicacional respecto a los proyectos que están rondando. Quiero preguntar sobre cómo mantener el equilibrio o la importancia de la búsqueda de los equilibrios de las empresas que tengan proyectos con hidrógeno verde en este tema de desarrollo y a la vez pertinencia territorial. Uy, es un tema difícil. Claramente las empresas van a querer hacer el desarrollo lo más rápido posible, pero yo me doy cuenta también que la mayoría de las empresas grandes están trabajando fuertemente en el limitamiento territorial y que la acción de ellos no produzca un impacto relevante para la población. Hay conciencia, hay planes, uno lo ve con distintas empresas, todas tienen de una u otra forma sus gerencias de comunidades donde interactúan con las comunidades, obtienen feedback, saben qué es lo que la comunidad necesita y en función de eso van adaptando también sus proyectos para ello. Entonces, desde ese punto de vista hay mucha conciencia, una cosa que de hecho inicialmente cuando partimos con esto no pensamos que iba a ser tan fuerte y sí, lo hemos visto muy fuerte.
¿Sería correcto afirmar que en una etapa inicial, si se llegasen a concretar diversos proyectos que están ahí en proyección, ya sea en Magallanes o en el resto del país relacionado con hidrógeno verde, sería correcto afirmar que en una etapa inicial, producto que es algo nuevo, que va a ir mutando semana tras semana, que va a ser necesaria la intervención de terceros, de internacionales, tanto en la mano de obra, en la capacidad técnica, en el tema profesional, hasta que se vaya equilibrando aquello, hasta que los territorios puedan tener sus propios profesionales, su propia mano de obra capacitada? ¿Sería correcto afirmar que en un principio va a ser necesario este tema de el equilibrio entre locales y terceros externos? Sin duda, y en la medida que los equipos que vengan del extranjero no estén ya soportados localmente, va a ser así, porque las compañías van a partir, van a necesitar empezar a producir rápido, y para eso van a tener que traer capital humano, y probablemente en forma natural van a empezar a buscar personas en Chile que puedan adquirir esos conocimientos. Ahí también la barrera idiomática es muy fuerte, y no solamente barrera idiomática del inglés. Probablemente vamos a recibir también mucho apoyo de Brasil en ese sentido, porque hay ciertos desarrollos allá que están un poco más avanzados que nosotros. Hay empresas que están establecidas y que pueden construir en Brasil. Entonces también portugués, inglés, probablemente algunas empresas alemanas también van a tener participación en Chile en eso. Entonces, como digo, la posibilidad de comunicarse para aprender de forma eficiente, yo creo que va a ser muy valorada. ¿Qué nos podría comentar respecto a cómo esta posibilidad, si se llegasen a concretar los proyectos de hidrógeno verde en diversas partes del territorio, cómo aquello podría dejar a Chile mejor posicionado en materias de productores de energía a menor costo, por supuesto, y si eso podría traer de cierta forma que los diversos territorios que tengan proyectos de hidrógeno verde puedan tener una mayor toma de decisión y de acción respecto a su matriz energética o a sus excedentes energéticos, o si los productos, lo que se vaya produciendo del hidrógeno verde, del amoníaco, los combustibles, lo que sea, pueda tener capaz como algo relacionado a las matrices energéticas, descuentos en las boletas de la luz, como los beneficios directos para los habitantes que estén involucrados en proyectos de hidrógeno. Bueno, en la práctica lo primero que es directo es la formación de empleos y la calidad de esos empleos. La industria va a requerir una gran cantidad de personas calificadas, por supuesto, en distintos niveles de calificación, y eso finalmente tiene un impacto inmediato en la población. Aumento de salarios, mejor calidad de vida, mayor disponibilidad de bienes, etcétera, todo lo que está asociado con el desarrollo de cualquier industria. Por otro lado, tenemos que tener claro que estos productos, especialmente el hidrógeno como tal, es difícil de trasladar. Es difícil de trasladar en volúmenes, y ahí también entran en juego las posibilidades de convertirlo, como hay muchos proyectos que se están planteando, de convertirlo en amoníaco, o convertirlo eventualmente también en líquido para poder trasladarlo en estado líquido. Todas esas cosas van a llevar a nuevos desafíos también, porque no es simplemente tener hidrógeno como tal. Para exportarlo desde Chile, desde acá, desde el fin del mundo, en la práctica tenemos que llevarlo de una forma que lo podamos trasladar a los puntos de consumo masivo. ¿Qué nos podría comentar respecto a en el mundo conectado en el que se vive hoy día, sobre todo con este tema de la digitalización, las redes sociales, últimamente con lo de la inteligencia artificial o todo este tema de lo automatizado, la implementación de la tecnología en su justa medida en procesos de apuestas industriales, en este caso como lo del hidrógeno verde, la experiencia de Endreshauser en lo que es equipos de medición, desde la experiencia del mundo de la minería, cómo es aquello con todas las herramientas disponibles en el día de hoy, lo automatizado, la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, cómo es aquello, el aspecto tecnológico en el tiempo de hoy, debe haber variando constantemente y requerir de la revisión de estándares y todo lo demás, ¿o no?
Sí, definitivamente. Hay una cosa que nosotros tenemos como gran ventaja, es la experiencia que podemos obtener o adquirir de la minería, en el sentido de que la minería en el último tiempo ha estado trabajando mucho en plantas desalinizadoras, y la industria de hidrógeno necesita agua ultra pura para producir hidrógeno. Todos esos procesos de purificación de agua, llevarlas a los niveles de agua que sirvan para ser electrolizadas, eh, es un nivel de conocimiento que ya está en Chile, que hay experiencias y que en ese sentido, combinando la experiencia de la construcción de plantas más los niveles de purificación y finalmente los niveles de certificación de calidad del agua, en el sentido que una vez que el agua sale de la planta de tratamiento hay que estar seguro que no va a tener ningún contaminante que pueda de alguna forma interactuar con el platino de los electrolizadores y dañarlos. Entonces ahí hay un proceso también de chequeo, certificación y control de esa calidad. Y ahí nosotros tenemos una ventaja, porque con la cantidad de plantas de desalinización que se han construido en el último tiempo y que están todavía en proceso, tenemos mucho know-how que podemos aprovechar acá. Quiero también aprovechar de conversar o destacar el tema que tiene que ver con lo que podría rodear la puesta en marcha o la aplicación de diversos proyectos, porque se habla muchas veces de hidrógeno verde o del amoníaco, capaz en menor medida que el hidrógeno verde, pero muchas veces capaz se deja de lado el tema de los encadenamientos productivos o de los efectos en paralelo que podría ocasionar la aplicación o la puesta en marcha de estos proyectos, tema de la necesidad de más viviendas, temas de mejorar la conectividad, temas de alimentación, temas por ejemplo de lugares de esparcimiento, los encadenamientos productivos. ¿Es necesario tener o ir desarrollando un despliegue comunicacional también mucho más amplio en ese sentido, más allá del hidrógeno verde y del amoníaco, el poder mostrar a la ciudadanía, a la gente en donde están proyectados los proyectos de hidrógeno verde, que esto tiene un tema como integral, que son varias las aristas que se ven comprometidas? Sin duda, y yo veo que las compañías lo están haciendo a través de sus asociaciones, a través de métodos directos, están mostrando los distintos impactos que pueda tener sus distintas iniciativas de inversión. Eh, Obviamente que esto tiene externalidades que para algunos pueden ser positivas, para otros pueden ser negativas. En general los cambios siempre van a tener algún nivel de resistencia. Lo importante es que no tenga un impacto significativo para la mayoría de las personas. Eh, y desde ese punto de vista, bueno, claramente que si vamos a necesitar más personas en una zona, vamos a necesitar más vivienda, vamos a necesitar más servicios, salud, etcétera. Y ahí lo fundamental es la planificación territorial con anticipación. Antes de finalizar esta conversación, me gustaría dejarle las pantallas y los micrófonos de Polar Comunicaciones para quienes quieran saber un poquito más respecto a Andrés Hauser, su experiencia en el mundo de la minería, con los equipos de medición, la tecnología que pueden entregar para este tipo de operaciones y la proyección que hay por parte de Andrés Hauser de poder estar ahí con todos estos temas relacionados con el hidrógeno verde, si es que cuentan con página web, con redes sociales, para quienes quieran saber un poquito más al respecto y poder hacer el seguimiento de lo que van realizando aquí en el país. Sí, claro. Bueno, Endres Hauser tiene una página web, www.endres.com, la página internacional. Y en general nosotros, siempre lo comentamos a los clientes, nosotros nos enfocamos en 4 pilares. Por un lado la producción del hidrógeno, por otro lado el almacenamiento, el transporte y la utilización. Y en esos ámbitos medimos cantidades, medimos la calidad y medimos la composición, sea del hidrógeno, sea del amoníaco o algún otro derivado. Siempre con el fin de asegurar que el producto final que se está entregando, por un lado, no impacte la etapa posterior, por ejemplo, el caso de agua, que no impacte la electrólisis, o después de la electrólisis, que no impacte la planta de conversión de amoníaco, y en ese sentido aplicando la experiencia. Por ejemplo, hablábamos hace algunos días atrás con unos clientes que están viendo un proyecto de blending de hidrógeno. Y justamente tenían que definir medición de presión y las celdas que tienen que usar en ese caso requieren una micromembrana de oro para prevenir que el hidrógeno no se permee a través del sensor del que mide presión. Ese tipo de detalles son donde nosotros estamos presentes y estamos apoyando al cliente para ayudarlo a que realmente elija el equipo correcto
para cada aplicación. Justamente ahí estábamos mostrando en nuestro monitor interno, estábamos mostrando el sitio web que ya redirige automáticamente al portal en español. Usted puede encontrar los detalles también, en parte incluso del equipamiento tecnológico orientado a este tema de medición, de lo que hemos estado conversando en este bloque. Por ejemplo, estamos viendo acá un sensor para radar para procesos higiénicos, un transmisor de presión también, sensor por radar. Está todos los detalles en la página web, también la sección de noticias para poder crear una cuenta como de perfil, un usuario, una especie de suscripción. También se encuentran disponibles en Facebook, ahí lo estamos mostrando en nuestro monitor interno. Endreshauser también se encuentran en página de Facebook y también los invitamos a seguirlos en su cuenta de Instagram. También cuentan también con plataforma de redes sociales. Conversamos esta mañana vía telemática junto con Tomás Godoy de Endreshauser. Muchas gracias por conversar con nosotros desde Punta Arenas, Chile, y esta posibilidad que nos permite el tema telemático, Zoom, de poder hablar a distancia, medios de regiones, poder conversar de estos temas que vamos conectando todos de cierta forma con lo del hidrógeno verde, con esta apuesta industrial y con toda la información que va asociándose sobre ese punto. Así que muchas gracias por esta entrevista y le enviamos un abrazo inmenso acá al equipo de trabajo desde Punta Arenas, Chile. Encantado, un gusto para mí también estar con ustedes. 11:30, pausa, ya volvemos.